Bienvenido, ingeniero Luis Buitrago. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Cómo lo trata la primavera? Bastante bien. Queríamos hacer, cuando lo iba a entrevistar, estuve buscando un poco, a ver, porque uno habla del servicio meteorológico cuando hablamos del tiempo, pero nos encontramos con que en general nos referimos al clima, y usted me explicaba, fuera del aire, que el clima, o sea, la climatología, es una rama de lo que es la meteorología. Vamos a hacer cuenta que estamos acá en una clase y, bueno, un alumno que sabe muy poco, que nos cuente un poco sobre esto. ¿Qué es la climatología? ¿Qué estudia? Bueno. Partiríamos del principio. Vamos del comienzo. La ciencia que estudia toda la parte física de la Tierra es la geofísica. Y la geofísica tiene tres ramas principales, que es la hidrología, sí, la geología y la meteorología. Ajá. La hidrología estudia todo lo que es fluido, la geología todo lo que es sólido y la meteorología todo lo que es aire, atmósfera, etcétera, etcétera. Esa es la ciencia madre. Y de la ciencia madre, esta meteorología, derivan varias ramas. Sí. Una de las principales es la climatología. La climatología, algunos la denominan también meteorología numérica, porque la climatología, ¿qué hace? Define los climas en el tiempo meteorológico, no, en el tiempo cronológico. Ajá. Define los valores medios del tiempo. Ajá. Y las variaciones que se pueden producir en base a eso. Esa es la climatología. Existe otra palabrita que confunde, el tiempo. Claro. El tiempo Algunos dicen, no hay meteorológico. que decir cómo está el clima, cómo está el tiempo. ¿Esto es así? Sí, en el momento, sí, el tiempo meteorológico y el tiempo cronológico. ¿Por qué se usa la palabra tiempo? En otros lados utilizan otra palabra para diferenciarla. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué se usa España tiempo? dicen temperie, weather en los ingleses. Ingleses, etc. ¿Por qué? Porque el tiempo en el hemisferio norte, y sobre todo los primeros españoles que venían, tiene una expresión sí, que corresponde al tiempo meteorológico, el tiempo cronológico. Las variaciones, las estaciones se van dando paulatinamente y en un tiempo correcto de acuerdo a lo que... paralelos prácticamente. Lo que pasa es que nosotros, en el hemisferio sur, no es así. No es así ¿por qué? Por el gran predominio que hay de las aguas con respecto a la tierra. En el hemisferio norte no, hay más tierra que agua. Sí. Y los mares son los grandes reguladores o cambiantes de los elementos climáticos. Ah, son los que regulan. Regulan o desregulan el tiempo. Ahora, los periodistas, ¿cómo debemos decir? ¿Cómo está el tiempo o cómo está el clima? El estado del tiempo. El estado del tiempo. Estado del tiempo. Está bien dicho. Porque el clima es la consecuencia de varios años de observación de los elementos del clima. Sí. Temperatura, humedad, precipitación, etc. Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presión atmosférica? Cuando dice, bueno, la presión es de tanto, ¿qué significa eso para el común de la gente? ¿Cómo nos influye determinada presión? Sí. Digamos, el aire es un fluido. Todo fluido tiene peso, tiene volumen. Entonces, nosotros estamos sumergidos dentro de un fluido que tiene peso. Ese peso se denomina presión. Sí. Tiene distintas unidades, ¿no es cierto? Newton, hectopascales, claro, milímetros. Pero es un peso que tenemos sobre el organismo. ¿Por qué interesa tanto esto? Porque la presión interna del organismo controla o regula el efecto de ese peso que tenemos. Ajá. Tan es así que si nosotros nos vamos del nivel del mar hacia una montaña, vamos a tener menor presión en arriba de la montaña que a nivel del mar. Ajá. ¿Y qué sucede con las personas? Al aumentar o al disminuir la presión interna, la presión arterial, aumenta o disminuye. Claro. Un día como el de hoy, de viento norte, cálido, la presión atmosférica baja mucho. Baja mucho. Porque es caliente, a diferencia de los lugares fríos. Y al bajar la presión atmosférica, la presión interna del organismo
Por eso a mucha gente le duele la cabeza o le falta a veces el aire. Sí. Porque el organismo reacciona. Antes, cuando estaba más regular el clima, aparecía el mes de agosto. Claro, tenía mala fama. Sí. Y era correcto. ¿Por qué? Porque es cuando más soplaba el viento norte y el viento ese hacía levantar la presión de las personas. Y aquellos que eran cardíacos, bueno, sí, sufrían las consecuencias. Hoy en día no tanto. ¿Por qué? Porque la medicina avanzó tanto y claro, la prevención y las cosas están. Claro. Pero efectivamente era un mes donde los cardíacos tenían graves problemas. O sea, cuando uno va hacia la puna y sube en altura, en general baja la presión y nosotros nos sube. Efectivamente. Claro, de ahí esa es la explicación. Y falta el oxígeno en general. Y eso es, la falta de oxígeno es lo que llamamos soroche, puna, apunamiento. Sí. La falta de oxígeno que nos trae también esas consecuencias, pero fundamentalmente la presión interna del organismo aumenta. Sí. ¿Y la humedad? ¿De qué depende que haya más o menos humedad? Fundamentalmente la temperatura, porque es un vapor que está contenido en el aire y que depende primero de las fuentes donde vienen. Generalmente siempre hay humedad, aún en los desiertos más secos. Ajá. Es un componente en tipo vapor de la atmósfera. Es transparente al ojo humano. Claro. Pero en cuanto se condensa, ya lo vemos. Condensa es cuando pasa de vapor a líquido. Claro. Vemos la gota de agua. Las precipitaciones. Por eso es que no vemos nunca la vemos en estado de niebla, en estado de neblina, pero ya están en estado líquido, no están en estado vapor. Y la importancia que tiene es que al tener humedad y al haber temperatura, si no corre una brisa, si no corre algo que alivie o evapore la humedad. Como dice la frase, ¿no? Lo que mata es la humedad. No, sí, el famoso enfriamiento o calentamiento que nos dan la sensación térmica. Claro. Si hace frío y tenemos vapor sobre la piel, ya sea... Nos hace más frío. Nos hace más frío. ¿Por qué? Porque del cuerpo humano toman la temperatura para producirse la evaporación. Claro. Y al revés. Claro, y al revés. Si hace calor. La transpiración es uno de los elementos más importantes de la regulación de la temperatura del organismo. Claro. Un joven, una persona de edad media, no tiene problema, pero los niños, los ancianos sí, porque ese organismo, ese sistema, en los niños, en los bebés, recién se está formando. Y en los ancianos ya empezó a declinar, a ser un poco chatarra, digamos. Por eso se piden tantos cuidados cuando hace mucho calor o frío a las edades más extremas, digamos. Efectivamente. Y el transcurso de días así en donde no ha podido regular la temperatura es lo que se llama la insolación. La insolación no es recibir un golpe de sol, sino que irse deshidratando paulatinamente. Claro, claro. Esas son las cosas. Otro de los elementos de la naturaleza fundamental es la temperatura. La temperatura es la que hace regir todos los fenómenos de la naturaleza. Claro. ¿Y qué está pasando con la temperatura? Porque se habla, ¿no?, del calentamiento global. ¿Esto es así? ¿Estamos cada vez teniendo temperaturas más altas? Yo creo que es tan evidente que no lo podemos negar. Claro. ¿No? Sí, estamos teniendo temperatura. Hay un leve incremento en las temperaturas, pero ese leve incremento tiene mucha importancia porque es mucha energía que se incorpora en la atmósfera, porque la atmósfera es enorme. Ese es el famoso calentamiento. ¿Y se debe a qué? Digamos, 100 años atrás, cuando no existían tantos elementos en la naturaleza de la atmósfera que alteraban, modificaban su composición, había un equilibrio entre la radiación solar que llegaba, que calentaba el suelo, que la temperatura se elevaba, y a la noche los excesos
se volvían hacia el espacio sideral. Sí, sí, sí. Pero ahora hay una serie de moléculas que se han incrementado y que atrapan ese calor que tendría que irse al espacio, el anhídrido carbónico y el vapor de agua. Se incrementó muchísimo, sobre todo. ¿Y esto por qué? ¿Por accionar del hombre o por accionar de...? Por acción del hombre, desde la revolución industrial. Lo que pasa es que hace 40, 50 años se incrementó tanto, en especial los automóviles, en especial... Que ahora estamos viendo un poco las consecuencias de lo que ocurrió hace tanto tiempo. Sí. Estamos viendo las consecuencias y se están acelerando las consecuencias. ¿Por qué? Porque cada persona nueva que nace es un contaminante más. Claro. Y nunca el mundo ha tenido 7.000 y pico de millones. Claro, se entiende. Entonces, cada persona que viene es un contaminante. Eso es una cosa. Pero el gran crecimiento industrial, el gran movimiento, sobre todo de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los causantes principales de todo esto. Cada vez se usan más, cada vez más. Y cada vez se incrementa más esos elementos que atrapan el calor y no lo dejan salir hacia el espacio. Luis, como quiero que profundicemos más en este tema de lo que es el cambio climático, hacemos una pausa, volvemos y continuamos con esta charla que está por demás interesante. Ya venimos. Gracias. Tiempo de climatología. Hoy nos acompaña el ingeniero Luis Buitrago. Empezamos haciendo una especie de clase rápida sobre lo que es la meteorología, climatología, humedad, etcétera, todo lo que usted escucha en la radio generalmente. Y hablábamos del cambio climático. Efectivamente, nos comenta Luis que hubo un incremento de ¿cuántos grados aproximadamente en estos últimos años? En Jujuy antes hacía 30 grados y era algo raro, en verano, 30, 32, era como mucho calor. Ahora lo sobrepasamos ampliamente. Esto, bueno, nos comentaba que se debe a un montón de factores, pero ya no hay marcha atrás con esto, ¿no? O sea, una vez que se llega a una temperatura, no se puede... Lo que se intenta es detener. Pensaban que el año 2050 se podía, pero los efectos de la contaminación están siendo más rápidos que lo previsto. ¿Podría ser el tema de las energías renovables, otro tipo de energías para disminuir el uso de hidrocarburos? Esto puede ser una salida, ¿no es cierto? Y el mundo va hacia ese camino. Principales alternativas. ¿Por qué? Porque tenemos que reemplazar sobre todo los miles de millones de automóviles que queman continuamente hidrocarburos. Sí, sería una opción. Aquí en Jujuy, de los últimos 30 años, más o menos, hemos podido determinar y percibir que hubo un incremento medio de 0,6 grados. 0,6 grados. Parece más. Sí. Y lo mismo en las temperaturas máximas y las temperaturas medias. ¿Qué pasa? Ese incremento, que parece tan pequeño, incorpora gran energía. El problema nuestro es fundamentalmente, sabemos que está aumentando, pero lo más difícil es saber las variaciones que tiene ese incremento. Claro. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener un panel de especialistas muy grande, unas maquinarias que respondan a eso, etcétera. Aquí imposible. Aquí trabajamos con una computadora simple y una cosa. Entonces, nosotros sí sabemos que están aumentando las temperaturas y que están aumentando las precipitaciones. Pero lo que no podemos, vuelvo a repetir, saber cómo se van a suceder. Claro, con se van a suceder las oscilaciones que pueden traer. Este año, por ejemplo, ha sido un año cálido. Muy cálido. Muy cálido. No hemos tenido prácticamente invierno. No. Y hasta ahora poca primavera, parecería. Y la tendencia es que siga la temperatura en ascenso, que llegue a valores altos. El año pasado batió ciertos récords. Sí, mucho calor. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Cómo va a continuar? Es lo que no podemos predecir. Se puede
pensar, se puede estudiar la tendencia, con modelos matemáticos, con lo que quiera. Pero no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Sinceramente, es muy difícil. Sí. Inclusive, bueno, este verano pensamos que va a ser hay un estudio, una tendencia que va a ser un poco cálido, sí, con abundantes precipitaciones. Ajá. Pero volvemos a decir, no vamos a saber cuándo va a ser el calor o cuándo va a llover. Pero sí que la tendencia nos está indicando eso, que va a ser cálido. Sí. Ahora, uno ve que ya prácticamente no están las 4 estaciones, ¿no? Como usted decía, o sea, tenemos 2 grandes estaciones, o tenemos verano y pasamos al invierno y viceversa, y no hay términos medios. Y esto es muy molesto, ¿no? Porque uno que disfrutábamos mucho del otoño, disfrutábamos mucho de la primavera, y ahora cada vez está como más difuso, son raros estos días. ¿Esto ocurre en todas partes o es algo de Jujuy o suele ocurrir en gran parte del planeta? No, en la mayoría de parte del planeta. Ustedes ven, por ejemplo, el hemisferio norte, refiriéndome a Europa, Estados Unidos, que los inviernos están siendo mucho más crudos que antes. Claro. Las temperaturas descienden muchísimo más. Y paralelamente el calor. Es que el mundo, el planeta, con su atmósfera, tiene un equilibrio, que si en un lugar hace mucho frío, quiere decir que ha perdido mucho calor. Y ese calor tiene que ir a otro lado. Y ese calor, si los inviernos son muy fríos, en el hemisferio norte se viene al hemisferio sur y nos dan una temperatura mayor. Es el mismo microclima que va... el gran macroclima vendría a ser. Claro. Entonces, es una situación difícil de controlar si no paramos de contaminar. Ese es el problema. ¿Y qué se hace en los lugares donde se toman decisiones? Me refiero al primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Japón, los países de avanzada. ¿Están tomando este tema ya como una política de Estado? Ya le preocupa, pero cuando se firmó el Acuerdo de Kioto por allá por el año 70, China, Estados Unidos, las grandes potencias no quisieron entrar. ¿Por qué? Porque a ellos les significaba el cierre o el cambio de enormes fábricas, enormes centros de producción. ¿Qué decía este acuerdo, el Acuerdo de Kioto? El Acuerdo de Kioto pretendía que la disminución de gases y elementos nocivos para la atmósfera disminuyan por lo menos un 20% hasta el año, hasta el 2000, o hasta el 2000. Y de allí se volvía a hacer un acuerdo. Claro. Recién en estos últimos acuerdos, estos últimos grandes centros de reunión, de discusión, están entrando y están participando. Claro. Fíjense cómo son las cosas. Aquellos países que no han querido, que son los más potentes, son los que más están sufriendo. Claro. Estados Unidos es el que contamina casi el 80% más que todos los países de Sudamérica, de Centro y Sudamérica. ¿Y esa contaminación afecta a todos? A todos. Claro. El clima no tiene frontera. Claro. No tiene frontera. Lo que usted explicaba, que lo que pasó en un lugar, después pasa al otro hemisferio. No tiene frontera. Claro. Lo que están haciendo en Kansas nos repercute aquí, o lo que nosotros tenemos aquí repercute en la China, todo. Porque es un continuo movimiento, es una acción dinámica la que se produce con la atmósfera. Un tema parece muy difícil de resolver, ¿no? Porque parece que la cuestión económica siempre está primero y de algo que en realidad... Lo que tienen que hacer es concentrar todo su bagaje de científicos, investigadores, a reemplazar estas fuentes de contaminación por otras. Como el caso típico, los autos eléctricos. Sí. Ahora, la electricidad tendría que salir de no convencionales, de otra fuente. Claro, porque si no vamos a tener otro problema también. ¿Por qué? Porque en Europa las grandes usinas no tienen petróleo. Ellos todavía trabajan mucho con carbón y con gases, ¿no? Sí. Una última pregunta, porque ya se nos está yendo el tiempo, y es el viento norte que tanto
lo padecemos por ahí, acá a algunos les gusta, a otros medio pesado, que antes era en agosto, bueno, ahora se extendió más. ¿Qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y qué es el viento norte? ¿Por qué nos llega de esa manera tan caliente? Bueno, primero, antes sí tiene razón, el viento norte todo estaba concentrado entre julio y agosto, ahora se extendió, aparece ya en marzo. Sí. El viento norte es un viento seco, cálido, rafagoso, por cierta velocidad que produce daño, y además sucio, mucho polvo. Y eso es una cosa interesante porque levantar mucho polvo, el polvo nos penetra y nos hace estar molestos. Lo primero que se ve son los animales. ¿No? ¿Por qué? Porque parece que excita una hormona o desarrolla una hormona que se llama la hormona de la irritación, la oxitocina. Claro. Y eso es lo que da una sensación de malestar. De ahí es que salió esa famosa acordada de los jueces y que verdaderamente la gente estaba mal. Y después la otra parte que ya conversamos de que interpretosamente baja la presión. Se produce, ¿por qué? Porque siempre está corriendo vientos del oeste hacia el este, que son los vientos que acompañan al movimiento de la Tierra. Son los famosos vientos que se llaman geotróficos. Geo por tierra, trófico por medio. Esos vientos están corriendo. Pero si encuentran, esos vientos son vientos templados, no son fríos, son muy altos. Si encuentran un lugar donde hizo mucho calor, donde hubo mucha temperatura, encuentran una presión baja. Y como son vientos más fríos, más frescos, tienen una presión más alta, recurren ahí. Pero ¿qué pasa? Chocan con la cordillera, se elevan, ahí descargan, se condensa la humedad que trae, porque vienen del Pacífico, se condensa la humedad, ya sea en forma de nieve o en forma de agua. Claro. Acá es nieve, o sea que ya son vientos fuertes, pero secos. Al bajar, se van comprimiendo como el efecto del inflador, se van comprimiendo. Y al comprimir se calienta y adquieren más velocidad. Claro. Al adquirir más velocidad, producen levantamiento del polvo, la forma rachada se llama cuando vienen rachas de viento, y que pueden adquirir velocidades destructivas. Y no, claro, y así ese es el famoso viento sonda. Sí. En realidad, cada lugar lo llama de distinta manera. Sonda se llama porque lo describieron por primera vez por una quebrada que se llama Sonda en Mendoza. Nosotros aquí, porque viene del norte, pero es conocido en todas partes del mundo. En las rocallosas de Estados Unidos. Claro. O sea, en lugares de montañas. Sí, tiene que haber montañas. Mucho también en la zona de los árabes, por Arabia, por ahí. Claro. Y tienen distintas denominaciones. Pero quien lo describió correctamente hace 230 años fue un señor que se llamaba Foehn. Y es el efecto Foehn. Pero son los mismos vientos, con distintas... En Estados Unidos lo llaman Chinook. Me acordaba el nombre. Pero son los mismos. Qué bárbaro, Luis, una clase de meteorología. La verdad que aprendimos, por lo menos yo, bastante. Muchísimas gracias. Y bueno, lo que podemos predecir entonces es que se viene un verano cálido y con precipitaciones. Es lo que hasta ahora se puede establecer. Están dadas las tendencias para que se produzca eso. ¿Y la primavera también? ¿Cálida? Y la primavera cálida. ¿Por qué? Porque ya de un invierno cálido ya absorbió la tierra, las plantas, todo, mucha energía que la van a ir cediendo en la medida en que el balance sea más cálido o más frío. Luis, muchísimas gracias. No hay por qué, ha sido un gusto. Ha sido un gusto para nosotros también. Nos vamos. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tiempo. Como decimos siempre, que está loco. Parece que es muy difícil detenerlo, salvo que haya una decisión realmente política a nivel mundial para revertir esta situación o al menos detener lo que es el cambio climático y el aumento de la temperatura en el mundo, en la atmósfera mundial. Muchísimas gracias a todos. Mañana estaremos nuevamente con otro Tiempo de...